tal, iglesia? Buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto verlos a todos ustedes. Gracias por ser parte de nuestro fin de semana. Hoy iniciamos esta nueva serie que se llama Preguntas que hizo Jesús, y esta serie nos va a dirigir directamente hacia Pascua, ¿no? Estamos a un par de semanas de poder celebrar este gran servicio, como decía Mari, un servicio especial, único, acerca de la muerte y resurrección. Vamos a ver la muerte en un mensaje especial para el Viernes Santo, que es un servicio completamente diferente en alabanza, en experiencia, en ambiente. Inclusive cambiamos el ambiente del lugar. Es un servicio muy especial, profundo, que es el Viernes Santo, y va a ser a las 7 de la noche, y un mensaje completamente distinto acerca de la resurrección de Jesús, que va a ser el domingo 5 de abril, en 3 diferentes horarios: 9, 10 y media y 12. Como ustedes saben, uno de nuestros déficits aquí es el espacio de estacionamiento, así que por eso es que estamos haciendo todos estos cambios, invitándoles: hey, si quieres llegar a las 9, más fácil, para que puedas encontrar estacionamiento, puedas darle espacio también a más personas, para que puedan venir al servicio, porque el de las 11, el de las 10 y media, el de las 12 va a estar pero terrible, desde ahorita les digo, y si hace calor aún más. Así que hay que caminar más y va a ser un desastre. Pero bueno, va a estar muy, muy padre. Esta serie nos va a llevar estas preguntas. Y yo creo que en todos los círculos de amistad tenemos personas, amigos, a lo mejor personas que vamos conociendo y que hacen ciertas preguntas interesantes. O hay personas que hacen preguntas muy cliché, ¿no? Cuando te reúnes con un grupo de personas, siempre es como: ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde creciste? ¿Qué escuela fuiste? Y cosas así muy, muy interesantes, que son clichés, pero abren la conversación, vaya, a cualquier círculo, ¿no? Pero también hay preguntas muy profundas que de repente alguien se avienta en la mesa y que no sabes ni cómo contestarlas, ¿no? Como por ejemplo: oye, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años como un consejo? Y te quedas: espérame, o sea, no sabes ni cómo me llamo, ya me andas preguntando cosas así, ¿no? Y me ha tocado estar en mesas así, me ha tocado estar en mesas donde estamos conversando y de repente tira a alguien una pregunta muy profunda. No sé, por ejemplo, ¿qué es algo que aprendiste actualmente en tu vida y que le ha añadido mucho valor a tu liderazgo? Por ejemplo, cuando estoy en una mesa con pastores y líderes, y así como el niño que está gritando allá afuera, igual, yo estoy gritando por dentro: ¿qué digo? ¿Tengo que decir algo bien? ¿O cómo trato de encajar bien, ¿no? ¿Cuál es el más grande? Por ejemplo, alguien me preguntó, estábamos en una reunión de pastores y estábamos haciendo fila para agarrar lonche. Era una reunión, y volteé a una persona que acababa de conocer: oye, a ver, platícame, ¿cuál es ese logro más grande que el Señor te ha dado en este 2025 por el cual hoy le estás dando gracias? Y me quedé. Dame un segundito, a ver, espérame. Todavía no, ni siquiera sé qué tipo de sándwich voy a agarrar. Y ya me estás preguntando algo. Oh, no te preocupes. Y le dije: ¿sabes qué? Dame un momento, quiero procesar esa pregunta porque es una muy buena pregunta. Y no es que quiera contestarla bien, pero quiero que sea algo que se sienta bien en mí, que pueda contestarte algo correctamente que está dentro de mí, ¿no? Tampoco quiero aparentar, pero quiero contestar tu pregunta. Y me dio el tiempo. Entonces hicimos la fila, nos sentamos en la mesa, todavía comimos y apenas estaba agarrando la primer papita. Y ya, a ver, déjame decirte esto. Entonces ya quiero contestar tu pregunta. Y ya empezó la conversación y muchos empezaron a compartir algo, se les facilitó, vaya, ¿no? Siempre que hay preguntas así, es importante darse el tiempo, procesar, porque hay tantas cosas dentro de nosotros que vamos lidiando durante el día, que a veces esas preguntas intencionales que van mucho más allá del cliché, nos hacen examinar cosas dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, y son esas conversaciones más significativas que podemos tener con personas que a lo mejor en el futuro van a ser personas muy allegadas a ti, o amistades, ¿no? Jesús es muy interesante porque cuando vemos su historia en las escrituras, principalmente vemos que Jesús era un hombre de muy poquitas respuestas, pero era un hombre de grandes preguntas. En la palabra de Dios podemos ver en su historia que él hizo alrededor de 307 preguntas, y casi ninguna de ellas tuvo una respuesta. De hecho, Jesús tenía esta modalidad de que cuando era cuestionado acerca de una cuestión social, religiosa, política, económica, siempre regresaba a la pregunta con otra pregunta en vez de dar una respuesta. Y era este pensamiento crítico que él desarrollaba en las personas, de manera que dejaba que la gente procesara, y también no nada más dejar la pregunta ahí, pero dejarles procesar lo que estaban viviendo dentro de ellos. Él como siendo un maestro, visto como un rabí, pues
como lo veían como, de ser muy sabio, pues suena que es muy sabio por la manera en que él enseña las escrituras, vamos a preguntarle por qué él debe tener la respuesta correcta. Eran personas gentiles o judíos que querían conocer la verdad y su opinión. Había otras personas que nada más hacían preguntas para cuestionar su pensamiento y ver si realmente era la persona que él aparentaba ser, ¿no? Si era realmente un maestro o un rabí, un judío. Entonces, aquí el único detalle que nos diferencia a nosotros de Jesús es que él conocía el corazón de las personas. Él sabía la cosa detrás de la cosa, ¿no? Esa es una frase que siempre platico y que siempre cuestiono, ¿no? Siempre cuando veo como que hay una circunstancia enfrente de mí o una persona como que lidiando con algunas cosas que está expresando su dolor interno y te lo está estrellando en tu cara, ¿no? O que está enojado o está frustrada o está frustrado, siempre me pongo a pensar, a ver, espérame. ¿Qué es la cosa detrás de la cosa? ¿Dónde está el origen de lo que estoy viendo? ¿No? ¿Qué es esa situación? Porque muchas veces no somos nosotros el problema, sino es algo que viene procesando, que no está ligado necesariamente a ti, ¿no? Que está ligado a la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando vas manejando y simplemente alguien quiere estacionarse donde tú ya te estacionaste y que está gritándote, ya me ganaste, yo lo vi desde allá. ¿Yo cómo voy a saber, no? O sea, yo di vuelta y ahí estaba el estacionamiento y dije, gloria a Dios, Dios me ama tanto que me dio este estacionamiento. Pero tú, hijo del diablo, no, es cierto. No digo eso, pero hay momentos donde hay mucha frustración y no necesariamente la frustración viene de algo así, viene de algo que está procesado por dentro. Jesús sabía muy bien estas cosas, él sabía manejar lo que estaba pasando en el cuarto, de dónde venía la pregunta, cuál era el cuestionamiento, y al mismo tiempo les lanzaba otras preguntas para que la misma persona pudiera escudriñar dentro de sí cuál era la verdad que estaba realmente buscando, qué es esa cosa que necesitaba traer respuestas. Si vemos las preguntas de Jesús, Jesús tiene alrededor de 307 preguntas, ¿no? Pero si hacemos un estándar de cuántas respuestas él dio, alrededor de 8 respuestas de 307 preguntas, ¿no? Respuestas directas. Entonces es ridículo porque pues son más de 40 posibilidades en una de que alguien, Jesús te pueda contestar, ¿no? Una respuesta. Entonces estas situaciones de Jesús es muy interesante porque ayuda al intelecto, ayuda a tener un pensamiento crítico y al mismo tiempo nos ayudó a todos a analizar qué hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces quiero empacar estas 307 preguntas y tratar de darles un consejo y al mismo tiempo guiarnos en base a cómo podemos aprender sobre esta serie de estas preguntas y cómo nosotros podemos implementar un análisis interno de qué es lo que realmente está resonando en nuestro corazón y cómo necesitamos encontrar respuesta a todas esas preguntas. Así que hay 3 tipos de preguntas que hizo Jesús, si las ponemos en categorías, ¿no? Entonces, prácticamente lo que te quiero decir que por las próximas, ¿qué serán? No sé, 300 semanas vamos a estar viendo 307 preguntas de Jesús. No, no es cierto. No, las próximas 5 semanas vamos a estar viendo estas 3 categorías, ¿no? 3 tipos de preguntas que Jesús hizo y lo vamos a separar en diferentes secciones. Pero la primera pregunta es que Jesús cuestionaba cuestiones de hechos o situaciones, cosas que pasaban en el momento, ¿no? Y podemos ver preguntas como él, como el momento que se iba a hacer el milagro de los panes y de los peces, la multiplicación. Jesús hace una pregunta, bueno, ¿cuántos panes y cuántos peces hay? ¿No? Vamos a desglosar esa pregunta. Los discípulos estaban todos estresados porque el Uber Eats no había llegado con la orden, ¿no? No había suficientes cosas, teníamos que ordenar algo de Instacart para que Costco nos trajera todas las cosas y nos alcanzara a darles pan a todos y de peces a todos, y pues nadie tenía aceite para hacer los tacos de pescado, no había tortillas, o sea, entonces se habían tantas, y Jesús nada más pregunta y cuestiona, bueno, ¿cuántos peces hay y cuántos panes hay? Y inmediatamente cuando se contesta esa pregunta hay un milagro. Jesús hace muchas preguntas en cuestionamientos, situaciones y hechos reales que están sucediendo en el momento, pero también hace preguntas interpretativas, ¿no? Estas preguntas que invitan a una persona a explorar un tema más profundo para poder encontrar un significado dentro de sí, ¿no? Por ejemplo, Jesús cuando va a sanar a este paralítico, los fariseos estaban observando exactamente qué es lo que iba a hacer, pero cuando Jesús
está en ese lugar, van en un viaje y traen a este paralítico unas personas, y porque saben que es Jesús y ha hecho milagros, seguramente a lo mejor va a ser ese milagro, este paralítico se va a poner de pie y todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer, pero hay mucha gente y Jesús está analizando los corazones de todos y sabe que está la fe de la persona, la fe de las personas que están siguiendo y el paralítico, pero también está el pensamiento crítico de los fariseos que estaban viendo a ver qué iba a decir, a ver qué contestar, a ver qué va a contestar Jesús. En ese momento Jesús tiene este encuentro con el paralítico y le piden que lo sane, y Jesús simplemente les dice, ¿no? Bueno, yo te perdono por todos tus pecados. Lo podemos ver en Mateo 9:5. Y luego los fariseos, ¿quién es este para andar perdonando pecados? Si solamente Dios, ¿no? Y él identifica eso, porque luego cuando Jesús da la sanidad de pecados, una sanidad interna, es criticado por sus hechos, ¿no? Y ahí es donde Jesús le contesta, ¿qué es más fácil decirle a uno, te perdono por tus pecados, a decirle, levántate y anda? ¿Qué es más fácil, una cosa o la otra? Y ahí los deja pensando un rato, ¿no? Loading ahí nomás. Ahí están todos las onditas aquí, ¿no? De cada uno de los fariseos. No, pues para ellos va a ser más difícil hacer un milagro, ¿no? Pero todas esas preguntas interpretativas creaban un pensamiento crítico en base a una cosa interna, pero también una cosa externa a lo que estaba sucediendo. Y luego también está este desglose donde son preguntas evaluativas, ¿no? Preguntas que nos ayudan a nosotros a evaluar nuestra fe, ¿no? Nos llevan a enfrentar preguntas que hemos estado evitando, o a lo mejor preguntas que nos ayudan a despertar lugares más profundos que están dentro de nuestro corazón que no hemos querido explorar, ¿no? Son precisamente este tipo de preguntas las cuales nos ayudan a llevar un pensamiento crítico de nuestras acciones, de nuestra forma de ser, de cómo forjamos nuestro carácter, cómo tomamos decisiones en el futuro, bíblicamente o no bíblicamente. Todas estas preguntas evaluativas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no hay una evaluación personal, no va a haber un cambio externo en nuestras vidas. Si tú no tienes la posibilidad de tener un pensamiento crítico interno, de evaluarte personalmente, de determinar qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, los consejos pueden ser muchos, la información puede ser muy vasta, las amistades pueden estarte guiando a diferentes direcciones, pero si tú eventualmente no estás viviendo una transformación interna y no estás creando un pensamiento crítico interno en base a tu fe, en base a lo que sientes, a lo que no sientes, entonces no va a haber un cambio. Hace mucho nos llevaron a un estudio, era como una clase de salud espiritual, Soul Care se llamaba, y nos enseñaron muchas prácticas, ¿no? Una de las prácticas que fueron de las prácticas más incómodas fue simplemente sentarnos en una silla. Nos sentamos en una silla, estábamos varios ahí, y nos pidió a la guía espiritual que cerráramos nuestros ojos, ¿no? Entonces esta pastora nos dice, ok, quiero que se sienten, cierren sus ojos, pongan sus manos sobre sus rodillas y vamos a ir paso a paso. Y nosotros, pues, ¿qué va a pasar, no? Unos segundos de silencio, no sabíamos ni qué hacer, ya empezábamos a mover la rodilla, ya los dedos, como que no sabes ni cómo poner las manos, y aquí, o creo que está sonando el teléfono, ya es cuando te está vibrando la pierna, pero no es el teléfono, es tu pierna, que ya está traumada de que vibra en tu teléfono, y no sabíamos qué hacer, y después empezó, vamos a poner calma, puso una musiquita de fondo, y empieza a decir, quiero que ahora empieces a sentir, las puntas de los dedos de tus pies. Y yo me quedé, caray. Y luego tus plantas, tus rodillas, tus tobillos, cómo fluye la sangre cuando haces presión en tus pies, cómo se sienten tus piernas, cómo se siente tu abdomen, tu espalda, tu cintura. En ese entonces yo estaba en mis principios de los 30, entonces pues no sentía nada. Ahorita ya voy a sentir todo, sentir todo ahí, ¿no? Pero cosa interesante es que dentro de esa evaluación interna, a la cual nunca estoy dispuesto a poner una pausa, o sea, no estoy dispuesto a poner una pausa en todo lo que está pasando en mi organismo interno, que es sumamente importante buscar esos momentos de paz, momentos que podemos estimular nosotros mismos, de manera que nos puede dar un mejor oído, un mejor espacio para escuchar la voz de Dios, el poder controlar los ruidos que tenemos en nuestra cabeza que no nos permiten orar en muchas ocasiones, enfocarnos. También momentos donde estamos
sobre molestos en alguna situación, estamos muy cargados por muchas cosas, y si no ponemos una pausa, todo nuestro ritmo cardíaco, nervioso, todo está afectado en base a las emociones y lo que estamos procesando por dentro. Entonces ella nos enseñaba mucho eso. Y por qué no, déjame enseñarte a hacer una pausa, porque es muy importante que hagas una pausa a todo lo que estás haciendo, porque si no, vamos a siempre tener tu peor versión cuando Dios nos creó para siempre mostrar nuestra mejor versión. Y le sumas el elemento más importante, que es la presencia de Dios a esos momentos, y olvídate, o sea, podemos empezar a entender cómo el lenguaje de Dios se mueve en nosotros, y también, mejor dicho, a través de nosotros. Entonces las preguntas evaluativas son muy importantes, porque van mucho más profundidad en base a cómo reaccionamos como personas. Jesús sabía muy bien esto. Conocía muy bien cómo poder hacer preguntas que nos ayudaran a evaluarnos a nosotros mismos, en el que pudiéramos encontrar qué realmente es eso que estamos buscando. En Juan 1:38 podemos ver una conversación bien interesante, y te lo voy a leer, pero antes que nada quiero decirte brevemente, las próximas 5 semanas vamos a ver diferentes temas y vamos a contestar diferentes preguntas. Hoy nos vamos a enfocar en una pregunta que Jesús hizo, que fue la primera pregunta que él hizo, y que significaba y que decía: ¿qué buscan? Le pregunta a un grupo de discípulos, a un grupo de personas que lo estaban persiguiendo. Le dicen: bueno, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es eso que están buscando ustedes? Que está en Juan 1:38. También vamos a hablar acerca de la pregunta de: bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Cuál es tu perspectiva de quién soy yo? Como soy un maestro, soy un rabí, soy Jesús, soy el Mesías. Otra pregunta es: ¿también ustedes quieren marcharse? Que habla acerca de preguntas decisivas. O por ejemplo también: ¿por qué me llaman ustedes Señor y no lo hacen cuando yo les digo? Que trata de acerca del tema de la obediencia. ¿Por qué decimos que Señor es nuestro Señor, pero realmente terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer? O por ejemplo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de los cuestionamientos más grandes acerca de la crucifixión, diciendo: oye, ¿por qué Jesús se rajó en el último momento, cuando ya todo lo más difícil ya había pasado, ¿no? Son preguntas que el mundo tiene y que necesitamos una respuesta, y vamos a dar una respuesta acerca de este momento de una pregunta que puede cuestionar muchas cosas, pero que realmente habla acerca de una rendición total de Jesús para su próximo paso, que era ofrecernos la eternidad, el perdón de pecados. También vamos a hablar acerca de cuando le pregunta a Jesús: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? ¿No? ¿A quién realmente estás buscando? Que es estas preguntas de esperanza que Jesús contestó también con otras preguntas, pero con una respuesta muy profunda. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que buscan, porque yo creo que todos aquí estamos buscando esta cercanía con Dios. Siempre estamos buscando cómo puedo estar más en conexión con Él, cómo puedo tener a Dios en mi corazón, cómo puedo buscar su voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que buscan?, le pregunta Jesús, ¿no? En Juan 1:35-39 sucede una situación, y después te doy contexto. Empieza diciendo esto: al día siguiente Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Di conmigo: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él, y eran como las 4 de la tarde. Qué interesante. Aquí están pasando muchas cosas. Juan el Bautista está haciendo la avanzada de Jesús. Él está predicando que viene el Mesías, está bautizando un montón de gente, está mencionando que ya viene pronto, y él viene dándole esta avanzada a Jesús, en lo que Jesús llega y después es bautizado por él mismo, cumpliendo profecías y cumpliendo cada una de ellas. Juan el Bautista tiene esta revelación y lo hace, no nada más lo hace público, sino lo dice: el que viene ahí es el Cordero de Dios, el que viene ahí es el Mesías, el que viene ahí, aguas, porque ese es el mero mero, ¿no? Y entonces rápidamente estos 2 discípulos voltean y dicen: yo quiero saber quién es esta persona, quiero estar cerca de esta persona. Y eso es lo que está realmente sucediendo aquí. Empieza a fluir esto porque ellos, los jóvenes de esa época, la mayoría de ellos iban a una escuela donde les enseñaban cómo pudieran ser en algún momento en su vida un rabí o un maestro. Algunos de ellos que estaban ya en la vida común haciendo labores, oficios de casa que fueron heredados por sus papás, eran chicos que no lograron ser vistos por un rabí porque no tenían la capacidad humana de poder tener ese nivel como un maestro, como un rabí. O sea, realmente eran todos los que reprobaron el colegio, ¿no? O sea,
Ellos se regresaron, hicieron dropout y dijeron, vámonos y vamos a regresar a lo que sabemos hacer en nuestra ciudad. Ellos, bueno, vamos a hacer los oficios que aprendimos con nuestros padres, pero ellos sabían muy bien la palabra de Dios, porque a pesar de que quizás no la pudieron memorizar o no tenían esa postura como para ser un futuro rabí, tenían todas las herramientas, habían estudiado la palabra. Entonces sabían que el Mesías venía, sabían que era el Cordero de Dios, sabían que había esto en la palabra de Dios, pero cuando Juan el Bautista lo dice, cambia todo, porque Juan era una persona para su momento muy radical, pero al mismo tiempo con una postura y con un peso profético muy grande. Muchas personas lo seguían, muchos estaban siendo bautizados. Él les estaba empujando a que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Dios y que siguieran sus mandamientos. Él estaba haciendo toda esta gran labor, preparando el camino para el momento en el que Jesús llegara. Cuando Jesús llega, irónicamente, Juan es primo de Jesús, son primos, se conocen, sus mamás se conocían desde el vientre de su madre, estaban inclusive juntas embarazadas, sabían quiénes eran, entonces eran de la familia. Pero cuando hubo esta revelación de parte de Dios, cuando Él bautizó a Jesús y la paloma bajó y se postó sobre Él, y luego Dios dio esta palabra donde diciendo que Él era su hijo desde el cielo, que todos la vieron, pues evidentemente para Juan fue la revelación más grande de que el Cordero de Dios estaba frente a Él y que estaba ahí, ¿no? Entonces cuando pasa Juan y les dice, háganse un lado porque ahí viene el jefe, ¿no? Viene el mero mero, él es el mero mero. Déjame decirles que ese que viene ahí, ese es el mero mero. Entonces ahí es donde Él sigue caminando, Jesús, y estas dos personas lo siguen. Una de las dos personas que siguen a Jesús es el hermano de Pedro. Entonces cuando ven a Jesús y se le acercan y empiezan a seguirlo, ¿a dónde va? Y entonces empieza esta búsqueda, y Jesús nada más les pregunta, ¿qué están buscando? ¿Qué quieren? Pero no era la pregunta que están buscando nada más, no era la pregunta nada más dónde te estás quedando, ¿no? Te estás quedando en el Hotel Coronado, te estás quedando en el Motel 6, no sé, puedo buscarte un Airbnb más cerca de la playa, ¿no? Puedo ver, no, es como, no, ¿qué están buscando? Era una pregunta profunda, y lo que Jesús contesta nomás les dice, bueno, vengan y síganme, vengan y vean lo que va a pasar. En esta postura de alcance es donde Jesús escudriña un poco más, porque en la palabra de decirle, vengan y síganme, y ellos quieran buscar dónde Él habita, dónde se está quedando, está esta palabra escondida donde realmente quieren pasar tiempo con Él como una especie de mentoría. Quiero que me veas, quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero reconocer quién eres, quiero aprender, ¿no? Entonces Jesús, bueno, ¿qué buscan? Entonces están buscando cercanía. ¿En dónde habitas? Yo quiero habitar contigo, ¿no? Entonces, todas estas cosas evaluativamente estaban sucediendo en ese momento, y es muy parecido con nuestra realidad hoy en día. Por ejemplo, si tú llegas a tu casa y abres el refrigerador, ¿qué sucede? Empiezan todas estas preguntas, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a comer? ¿No? Y luego se te empieza a ir la imaginación muy grande porque hay muchas opciones, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estás buscando? Bueno, que se me quite el hambre, ¿no? Entonces a lo mejor haces lo mismo que yo, unas quesadillas. Se te olvidó las proteínas, se te olvidó las verduras, se te olvidó, es como yo lo que necesito es comer, ¿no? No importa qué, y es como entrar a este lugar donde estamos buscando algo que tenga que ser saciable, y la pregunta de Jesús, ¿qué es lo que buscan? Puede significar muchas cosas para ellos en ese momento. Es una pregunta donde ellos tienen que escudriñar qué es lo que realmente quieren. ¿Quieren una relación nada más? ¿Quieren una conversación? ¿Quieren un autógrafo? No sé qué quería, ¿no? Pero les está preguntando, bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que estás buscando? Y esa pregunta para nosotros es muy recurrente porque en medio de ser seres humanos insaciables, siempre estamos buscando llenar esa pregunta con una respuesta. ¿Qué es lo que necesito? Por ejemplo, puedes suplirlo. Si tienes una parte interna donde hay una desconexión de tu fe, a lo mejor vas a escudriñar y vas a buscar todas las otras fees, las otras religiones, y no vas a encontrar significado en ninguna de ellas. Es muy probable de eso. Lo hemos escuchado testimonios de nuestros miembros donde no, pues yo le di la vuelta a todas las religiones y al final del día, en una sesión me di cuenta que Jesús era el rey.
y me rendí totalmente, ¿no? Pero habla de una curiosidad interna. Algunas personas buscan ser saciados de un estímulo a través de las adicciones, muchas cosas se pueden convertir en adicciones, no por un simple hecho de que porque están disponibles, sino porque estás buscando ser saciado por algo, y es algo que es muy importante. Muchos de nosotros venimos a la iglesia a buscar pareja, porque están nada más buscando una pareja y porque dicen que los cristianos son buenas personas, ¿no? No sé, pero lo he escuchado desde que estoy muy joven en mi fe, desde que empecé a ir a la iglesia. Luego me daba cuenta quiénes eran los de la iglesia que andaban buscando la fe y quiénes eran los lobitos que andaban buscando novia. O sea, ya lo sabíamos, estaban ahí, estaban en el ambiente, ¿no? Porque sabían, no, es que ahí se juntan los jóvenes, vamos a ir a ver qué onda, ¿no? Y pues sí, o sea, hay cosas insaciables de nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y Jesús les pregunta muy profundamente, bueno, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Están buscando nada más un consejo? ¿Están buscando rectificar lo que Juan acaba de decir? ¿O realmente estás buscando que te enseñe cómo habitar en la presencia de Dios? ¿O realmente estás buscando cómo tu vida puede ser restaurada? ¿O realmente estás buscando cómo tus pecados pueden ser perdonados? ¿O realmente estás buscando cómo tener el carácter de Dios aquí en la tierra y asegurar tu eternidad en el futuro? No sé, a lo mejor estás buscando que necesitas un rabí que te diga sí por primera vez después de todos los que te dijeron que no, que es una pregunta de valoración, ¿no? ¿Cuánto valor tienes sobre tu persona? Entonces, estas preguntas nos deben de llevar a hacernos la pregunta, ¿qué es lo que tú y yo estamos buscando realmente cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que tú buscas cuando estás buscando a Jesús en tus oraciones? ¿Qué es lo que buscas cuando estás en una conversación con Él y que necesitas profundizar más en tu fe? Y esas son preguntas muy importantes que todo el tiempo nos tenemos que hacer. La pregunta de Jesús, ¿qué es lo que busco?, nos debe de invitar a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? ¿Cuáles son esos deseos más profundos que están en mí primeramente? ¿Y cómo puedo analizar estos deseos, ¿no? ¿Cómo tú puedes analizar, por ejemplo, los deseos de tu corazón? No se trata de tu tiempo, de tus talentos, de tu dinero, de tus pensamientos y conversaciones. ¿Por qué? Porque los deseos de nuestro corazón son demasiado insaciables, son bastante engañosos, nos llevan a decisiones muy, muy malas cuando estamos muy, muy enamorados de una idea, de un concepto, estamos afanados a algo, pero no tenemos la palabra de Dios para que nos pueda rectificar, o no tenemos el consejo de Jesús para que nos pueda rectificar en nuestras decisiones, porque somos seres muy impulsivos, ¿no? Nos enamoramos de algo y nos vamos con todo, pero después sabemos que hay un sacrificio que hay que pagar cuando tomamos malas decisiones en base a los deseos de nuestro corazón. Una vez Jim Carrey dijo esto. Dijo, creo que todo el mundo debería de volverse rico y famoso y hacer todo lo que siempre soñó, para que todos puedan darse cuenta de que esa no es la respuesta. Yo quiero esa opción, así. Todos queremos esa opción. Pero es bien chistoso que una persona lo ha tenido todo, te lo puede decir. Bueno, al final del día, como somos seres insaciables por los deseos de nuestro corazón, y como dice la palabra de Dios también, que es engañoso los deseos de nuestro corazón, nos damos cuenta que son caminos espinados en los cuales eventualmente vamos a ser afectados, ¿no? Pero si nos hacemos una pregunta más profunda, ¿cuáles son los deseos de mi corazón? Podemos hacer una línea de preguntas un día y sentarnos tú contigo mismo y preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que realmente desea tu corazón? Preguntarte, ¿qué es lo que realmente tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Dios está en el primer lugar o está en la última opción? ¿Dios está en la sección de llamada de emergencia o Dios es tu refugio cuando tienes un anhelo en tu corazón? ¿Cuánto tiempo dedicas al descanso? Es una pregunta muy recurrente a los hombres. ¿Cuánto tiempo o consideras tú que el descanso es un privilegio o es una necesidad? Esa es una pregunta muy importante, porque muchos latinoamericanos, de hecho, nos han enseñado que el descanso es un privilegio que hay que ganarse. Hay que chambear de lunes a viernes y el sábado mediodía para entonces descansar el sábado en la tarde, ¿no? Y el domingo pasarla con la familia. Pero eventualmente vamos desarrollando un sinfín de problemas físicos, mentales y de muchas cosas, porque el descanso no es parte de nuestro sistema, y cuando estamos sobresaturados es donde vienen todas las demás enfermedades físicas, mentales, que nos llevan a tomar nuestras peores decisiones o nuestras peores acciones. Pero es una pregunta que deberíamos hacerlo todos nosotros. ¿En qué gastas tu dinero, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocupa más espacio en tu pensamiento? Es más, ¿qué pensamientos son los que están viviendo
sin pagar renta en tu mente el día de hoy? ¿Qué tanto te está desgastando esos pensamientos, no? ¿Qué es lo que estás pensando más durante el día? ¿Qué es eso que te consume tu paz? ¿Qué es eso que te consume tu esperanza? Y todas estas preguntas no necesariamente están ligadas a Dios, están ligadas a nosotros mismos, porque estamos definiendo nuestra vida en base a los anhelos de nuestro corazón y no al anhelo que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando encontramos el anhelo que Dios tiene para nuestra vida, todas estas preguntas empiezan a cobrar sentido y también al mismo tiempo nos da una paz que no podemos explicar. Ese es el regalo de la paz que el Espíritu nos da, que el Espíritu de Dios. Así que es triste saber hoy en día que si yo te hago estas preguntas, tú te quedas, pues sí, ok. No tienes respuesta, estoy seguro. Pero es triste saber que el algoritmo de tu teléfono sabe más de ti de lo que tú sabes de ti mismo. Y eso es muy gacho. Pero es inevitable, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, de verdad. Pero de todos modos es importante hacernos estas evaluaciones. También cuáles son los deseos de Jesús en sus caminos, cuáles son esos deseos que Él tiene para nosotros. Y debemos de recordar que aquello que tú estás buscando en realidad también te está buscando a ti. Eso que tú estás buscando en Dios ya te está persiguiendo de alguna manera desde hace mucho tiempo. El deseo de significado y propósito o de construir lo que sea que quieras construir. No es algo que nada más se da por trabajo mismo, pero es algo que encontramos satisfacción cuando estamos en Cristo Jesús y en sus enseñanzas. El deseo del amor, la relación, el efecto de tener amor por otra persona son cosas que van a fluir en nuestra vida constantemente. Estamos expuestos, somos seres humanos, pero Satanás quiere desordenar todas estas cosas, haciéndolo creer que el sexo es solo para algo físico, que la pornografía es un placer rápido que te puedo ofrecer y que es gratuito y accesible, o que mientras, no sé, estás consensuando todas estas cosas, vivir en esos deseos y en la inmoralidad es algo que el mundo te da permiso, pero que Dios juzga todo el tiempo, ¿no? Pero es muy fácil vivir en eso, pero el deseo y el amor y la relación, el afecto, todo esto que diseñó Dios para la humanidad, el enemigo de nuestra alma siempre va a hacer todo lo posible por distorsionarlo y llevarlo por el camino incorrecto. Pero estos deseos constantemente, ¿no? El deseo, el significado, el propósito, Satanás va a siempre querer desordenar todos estos deseos y llevarnos a que lograr el éxito, lograr algo bueno, el reconocimiento a través de las demás personas, haciendo creer que nuestra identidad se basa en las cosas que tú y yo sabemos hacer, es lo más importante, y que nuestra identidad en Cristo es algo que nada más dejamos para el domingo, donde todo el mundo nos conoce, donde nos podemos ver, pero no forma parte de nuestra identidad fuera de la iglesia, nada más dentro de la iglesia. Y son estas distorsiones que el enemigo constantemente empuja hacia nosotros. Hay una muy buena noticia a través de todas estas cosas, que debemos de recordar que aquello que estamos buscando en realidad, que es vivir en propósito dentro de Cristo Jesús, ya también nos está buscando y persiguiendo todos los días, gracias a su gracia radical. Por eso estamos aquí. Por eso seguimos viviendo y experimentando el evangelio a través de otras personas. Si tú estás buscando paz, Jesús dice que vas a encontrar paz a través de Él nada más, porque Él viene a traernos paz a todos nosotros. Si tú estás buscando amor, Jesús dice que de tal manera Dios amó al mundo entero que inclusive Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros. Si estás buscando una vida eterna, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y nada más la puedes encontrar a través de un solo camino, que es Cristo Jesús. Así que Jesús vino por ti. Y aquello que estás buscando todos los días o cada semana, realmente ya te está buscando a ti desde hace mucho tiempo. Y todo esto termina en este tema de una rendición total a Cristo Jesús para poder encontrar significado a todas esas preguntas que hoy en día tú y yo no podemos encontrar. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Bueno, que tienes que entender que Jesús no da explicaciones, Jesús da invitaciones. Y eso es lo que más nos cuesta trabajo, porque queremos que Dios venga con un mensaje así en el cielo que parezca nube y que diga: tienes que hacer esto ya, ¿no? O que cuando agarres el teléfono salga el mensaje: eso que estás buscando aquí está en el primer ad, ¿no? Estás dice: Dios, ¿cómo hago con mis finanzas? ¿Cómo puedo comprar las cosas que debo de comprar? Pero si luego viene el carro último modelo en tu ad, seguramente Dios quiere que tenga esto. No sé, es que lo estaba pidiendo hace unos segundos. No, es el algoritmo de tu teléfono, pues, ¿me explico?
Tú te pones a hablar de algo y en 5 segundos ya está la publicidad ahí para que compres, ¿no? Tratamos de manipular todas estas cosas, pero la cuestión aquí es que tenemos que entender que Jesús no nos va a dar una explicación concreta, pero nos va a dar una invitación a que podamos tú y yo caminar. Ese es un trabajo de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Y debemos de entender eso muy, muy a profundidad. Mateo 13, 44, 46 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se aparece el reino de los cielos en un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró un gran valor, fue vendido todo lo que tenía y lo compró. Jesús contó una historia de una parábola donde estaba buscando algo y donde tenía que encontrar algo sobre algo que necesitaba realmente encontrar. Y cuando descubres aquello que realmente estás buscando, es como encontrar un alfiler en un pajar. Es como encontrar algo tan preciado en algo que jamás pensaste que vas a encontrarlo. Jesús nunca explicó exactamente qué significaban estas pequeñas parábolas o historias, ¿no? Pero su intencionalidad era provocar un pensamiento crítico de que a donde sea que tengamos que buscar su verdad, nos vamos a echar un brinco en un mar abierto, ¿no? Pero en la búsqueda personal para poder vivir una relación durante ese proceso, hoy podemos decir que Jesús está dispuesto a caminar el proceso con nosotros. Y eso es lo que hace diferencia a todo. Eso es lo que hace todo brillar de una manera distinta. Porque si seguimos pensando que necesitamos la respuesta rápida, necesitamos el proceso rápido, necesitamos que todo cambie, porque lo que estoy buscando no me está saciando, porque lo que estoy buscando no era, o me decepcioné por mis decisiones, lo que sea. Jesús siempre va a estar persiguiendo tu corazón. Y la única cosa que va a ser diferente entre una historia de fe y una historia de decepción va a ser la valentía que tú y yo tengamos para buscar en medio de ese mar abierto la fe y la dirección que necesitamos de parte de Cristo Jesús. Y esa decisión nada más la vas a tomar tú. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando repetir los mismos errores del año pasado? ¿O estás buscando una transformación total en Cristo Jesús y en tu vida? ¿Estás buscando seguir los patrones del mundo? ¿O estás buscando realmente encontrar un significado a esta vida en la cual tú y yo estamos viviendo? Esas son preguntas muy importantes que yo creo que todos nos debemos de hacer. ¿Por qué no te pones de pie? Porque vamos a concluir con comunión. Y el propósito de la comunión es muy sencilla y muy profunda. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que no podemos tomar o comulgar porque no hemos confesado nuestros pecados a un padre o a una persona, y que por esa razón no tenemos la oportunidad de acercarnos a los pies de Cristo y tomar esta comunión, ¿no? No sé si esa es tu idea, pero para muchos de nosotros ese fue el concepto. En esta iglesia ofrecemos comunión abierta. Y la comunión abierta es que todos somos invitados a la mesa del Señor, pero también todos somos invitados a tener esta restauración personal con Cristo Jesús desde ahí, desde tu lugar, donde tienes la oportunidad de decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, mis pecados, y te pido tu perdón. Y después de ahí, de ser restaurados y dar este paso de fe, te invitamos a que recibas el pan, el cuerpo de Cristo, la sangre, el jugo que representa su sangre, como un testamento, como algo simbólico de que Dios, estamos recibiendo a Cristo y estamos siendo cubiertos por su sangre de todos los pecados. Ese es el primer paso, a echarnos un brinco al mar abierto y encontrar propósito de Dios siempre y cuando Jesús está caminando en ese mismo mar con nosotros y nos está guiando a través de su mano. ¿Qué paso tenemos que tomar? Pero ese paso de incertidumbre te lo tienes que echar tú, nadie lo va a hacer por ti. Así que cierra tus ojos, vamos a orar brevemente. Padre Santo, te pido, Señor, que podamos ser hombres y mujeres, que tengamos un pensamiento crítico interno acerca de cómo poder evaluar nuestras vidas, que seamos honestos con nuestra fe, que esto no es un concepto religioso o algo monótono que tengamos en nuestra vida, un día en la semana que tengamos en nuestra agenda, pero una constante búsqueda de ir hacia donde tú habitas, Señor, en tu presencia, y poder encontrarte y estar satisfechos con tu amor y tu gracia y tu perdón.
Yo te pido, Señor, por el perdón de los pecados de la iglesia, de todos nosotros, Padre, que nos puedas perdonar, que podamos traer esto a tus manos. Te pido que tu Espíritu Santo nos traiga esa convicción al momento de tomar decisiones o estar en nuestro día a día, que podamos ser llenos siempre de tu presencia y no llenos insaciables de cosas que no nos van a llenar completamente. Y te pido, Dios Padre, que podamos ser personas que siempre busquen en tu palabra tu verdad, que siempre busquemos en ti, Señor, tu presencia, nuestra paz, y que no la depositemos en ninguna cosa que ofrezca este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios que tomó el pan y después el jugo, lo partió y se los dio a sus discípulos. Esto fue antes de que fuera la crucifixión y simplemente lo quiso hacer como un acto simbólico de que le recordáramos en todo momento, que cada vez que estuviéramos en esta forma compartiéramos el pan, de una manera simbólica de rendirnos totalmente a Él, recibir y ser parte de su cuerpo, de su iglesia, y al mismo tiempo ser santificados por la sangre de Cristo, que es el pacto que Dios hace con los hombres, de manera que hay perdón de pecados totalmente a nosotros y Él nos puede ofrecer y recibir en su reino, dándonos eternidad, paz y bondad, Señor, a todos nosotros. Así que tomemos el pan así como los discípulos lo hicieron. Lo partió Jesús y se los dio y les dijo: coman de este pan. Y en memoria mía, dice Jesús, que tomemos la copa, que es la sangre que representa el sacrificio en la cruz, en la cual hay perdón de pecados. Esos pecados que tú y yo acabamos de entregar a Cristo Jesús hace un par de segundos son testificados por este pacto entre Dios y los hombres, que nos limpia de todo pecado y nos hace dignos ante los ojos del Señor. Tomemos de la copa. Padre Santo, que todas estas cosas lo hayamos hecho con un corazón genuino, que tu Espíritu Santo nos transforme y que tu palabra nos guíe cada mañana. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén.